Con el mercado de pases terminado, la lupa se posó en los dirigentes y sobre todo en la figura del manager. Por eso acá hoy vamos a repasar lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo del gran Enzo Francescoli. Quédate acá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como estaba vendiendo en la introducción, el mercado de pases de River ya se terminó. Finalmente se incorporaron dos jugadores, el chico Santana y Villagra de Talleres. Y bueno, lo sorpresivo de estas dos incorporaciones en particular no fue solamente lo abrupto de su llegada, sino también los montos pagados, sobre todo por Villagra, por quien se abonó más de 10 millones de dólares, y esto causó mucho revuelo en el mundo de River, que obviamente ahora, pasado el tiempo, se va a estar preguntando si estuvo bien pagado, si está mal pagado. A priori, la respuesta parecería que sinceramente se pagó demasiado por un jugador que la mayoría del mundo futbolístico considera que debería haber valido por lo menos la mitad de lo que se pagó, por lo menos 4 o 5 millones. Y esto no solamente dicho por periodistas o por algunos periodistas, por simpatizantes, sino también por varios representantes que estuvieron comentando el tema. Y da la impresión que obviamente se pagó más por ser River y también por las urgencias conocidas públicamente a raíz de las lesiones. Yo creo que en definitiva eso fue lo que obligó a esta dirigencia a desembolsar tanto dinero. Pero bueno, antes de llegar a eso, hubo 10 años de gestión de Francescoli, quien asumió en el 2014, ya estamos en el 2024, y cuando uno lee los comentarios, cuando uno habla con el hincha de River, uno de los más apuntados, sinceramente, fue nuestro manager, Enzo Francescoli, quien siempre se desempeña con un perfil bajo, pero eso no significa de todas formas que las decisiones que toman no dejen de hacer ruido en el mundo millonario. Por eso quería hacer un repaso con ustedes para que ustedes saquen sus conclusiones y digan si la gestión de Francescoli en definitiva ha sido buena, ha sido mala, ha sido regular. Obviamente con altibajos como toda gestión, y sobre todo cuando estamos hablando de una figura que estuvo trabajando en el club por más de 10 años. Ustedes también pongan en perspectiva eso. No hay casos de un manager en el fútbol argentino que haya estado tanto tiempo en un club. Y si lo hay, me olvidé de alguno, bueno, me lo dejarán saber en la caja de comentarios. Pero vamos a ir arrancando, vamos a ir por temporadas, me parece que va a ser la forma más organizada, y voy a tratar de ir yendo caso por caso. Estamos hablando en total de 55 incorporaciones, tal vez más, creo de 59, no sé, ahora después las tendré que contar, pero son muchos jugadores y cada caso es particular, por ende voy a tratar de ir nombre por nombre con ustedes, y como dije, acá la idea no es ser conclusivo en una opinión, pero sí abrir el debate para que ustedes después la sigan en la caja de comentarios. Arrancamos. Segundo semestre del 2014. En ese 2014 tenemos nosotros dos incorporaciones. Una fue la del arquero Chiarini y la otra fue la de Leandro Pisculici. Y ahora acá voy a usar el ayuda de memoria porque no me quiero mandar ninguna cagada. Entonces tenemos a Julio Chiarini, que vino de Instituto, y el contrato del arquero, que por entonces tenía 32 años, fue por 2 años y por un monto de 1.5 millones de dólares. Cabe recordar que en ese momento se estaba trayendo un arquero suplente de Trapito Barovero, entonces se traía a consecuencia por si llegaba a ocurrir algún imprevisto, pero se sabía que Barovero no iba a perder su titularidad. Hubiese tenido que ocurrir algo muy catastrófico para que eso pasara. Entonces, bueno, a mí particularmente la incorporación de Chiarini, creo que por lo que es el monto y el rendimiento del jugador fue buena. Chiarini, las pocas veces que tuvo que responder, me parece que lo hizo bien. Y bueno, creo que es válida la contratación. La otra fue la del gran Pisculici, como decía recién. Fue una contratación por solo 500.000 dólares a cambio de la rescisión con Argentinos Juniors. Y yo en un momento, cuando habíamos hecho el ranking de jugadores que dejaron huella, decía que a mí Pisculici siempre me había gustado, pero por una cuestión de edad, yo al principio era un poco dubitativo sobre cómo iba a rendir. Bueno, creo que no hace ni falta que explique lo bien que rindió Pisculici en River y lo importante que fue Piscu, sobre todo en la Sudamericana del 2014 y bueno, también en la Libertadores
2015, ¿no? Así que yo creo que si tenemos que ir por el primer mercado de pases fue corto, pero fue sin ninguna duda bueno. También cabe recordar que en ese mercado de pases regresaron al club Carlos Sánchez y Rodrigo Mora. También fueron fundamentales en las dos copas internacionales ganadas entre 2014 y 2015 por Marcelo Gallardo. Entonces eso se podría contar como una incorporación, sobre todo teniendo en cuenta que los dos jugadores habían sido colgados por Ramón Díaz y por eso fueron cedidos a préstamo a otros clubes. Bueno, con Gallardo los dos volvieron y los dos la rompieron toda. Pasamos ahora entonces al segundo periodo de incorporaciones. Este es el primer semestre del 2015. Tenemos dos incorporaciones. Una fue la del Piti Martínez, que venía de Huracán. River paga $4 millones por el 75% del pase por aquel entonces juvenil de Huracán. Y eso ya parecía una apuesta. Porque primero que todo el mundo sabe lo difícil que puede ser la adaptación para cualquier jugador al mundo River. Y segundo que 4 millones por un jugador del fútbol argentino, que ni siquiera es la totalidad del pase, era fuerte. Si a esto le agregamos que el Piti Martínez tuvo una adaptación turbulenta y una relación de odio / amor con el hincha de River, es fácil pensar que tranquilamente podría haber terminado mal la historia. Bueno, no hace ni falta que explique cómo terminó la historia con el Piti Martínez, jugador que después hemos repatriado el año pasado, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. La segunda incorporación por aquel entonces fue la de el chico Camilo Mayada, que venía de Uruguay. Bueno, también River en ese momento compra el 50% del pase del jugador y lo paga 1.5 millones de dólares. Y también yo creo que Camilo Mayada rindió mucho en River, fue muy importante. Tal vez no fue tan indiscutido como otros jugadores en el proceso de Gallardo, pero el tipo siempre que entró cumplió una velocidad increíble. Después estuvo con el tema del doping positivo por las pastillas contaminadas. Estuvo sin jugar por un tiempo, pero bueno, incluso en la final de Madrid, Mayada fue importante en ese partido. Entonces también creo que estuvo bien pago. Hasta ahí lo que podemos ver fueron incorporaciones cortas, pero efectivas. Ahora es cuando vamos a empezar a pasar a partir del segundo semestre del 2015 con mayor cantidad de jugadores viniendo a lo que era por aquel entonces el plantel de Marcelo Gallardo. El semestre del 2015 ya es cuando vienen por primera vez varios jugadores, son 7 en total y uno de ellos fue el uruguayo Tabaré Viudés, el cual ustedes seguramente recordarán por ese gran pase que le pone al área en las semifinales de la Copa Libertadores contra los paraguayos. El jugador prometía mucho, River pagó el 70% de la ficha por un valor total de 2.5 millones de dólares y bueno, la verdad es que había arrancado muy bien, pero después se fue diluyendo. Con el tiempo nos enteraríamos de que Tabaré Viudé no tenía mucho compromiso a la hora de entrenar, que no era de los que se esforzaba o le gustaba mucho el tema del trabajo entre semana para llegar de partido a partido, y así finalmente el uruguayo después se termina yendo sin pena ni gloria, pasa a Nacional. Y después, bueno, hubo también una disputa con el club turco que había adquirido un 20% de la ficha del jugador, en el cual le terminó adeudando un dinero a River. River, en definitiva, creo que recuperó parte del monto que había pagado por Tabaré Viudés, pero no todo, se perdió dinero con esto y podría ser acá la primera incorporación fallida o el primer negocio fallido de la gestión Francescoli, pero teniendo en cuenta que este fue un pedido exclusivo de Gallardo y en todo caso el manager de River trató de satisfacer los deseos del entrenador, con lo cual después quedarán ustedes ver si Francescoli hizo bien en escuchar a Gallardo o si tendría que haber puesto él su opinión para decir no, este jugador no podría estar en River. La cuestión es que en ese momento también era muy difícil ya Gallardo poder decir que no cuando River ya estaba mostrando muy buen fútbol, cuando River ya había salido campeón de la Sudamericana y cuando River estaba también yéndole muy bien en la Libertadores, post eliminación a Boca con el famoso, recordado y vergonzoso gas pimienta. Pero bueno,
Las otras incorporaciones que llegaron en su momento en ese mercado de pases fueron las de Nicolás Bertolo, mediocampista que venía de Banfield, Milton Casco, Lucho González, Javier Saviola, Lucas Arario y Pablo Aimar. Vamos a ir nombre por nombre, ¿ok? Bueno, en el caso de Bertolo, River pagó 10 millones de pesos de resarcimiento a Banfield porque le quedaban 6 meses antes de salir libre. Y esto es algo que varios suscriptores me lo pusieron en la caja de comentarios, no solamente por el caso de Bertolo, pero por otros casos similares. Y el tema es que River siempre tuvo una política de no romper relaciones, especialmente con los clubes del ámbito local, y por eso, para primar la buena relación institucional, decidió darle un resarcimiento económico. Esto ustedes lo podrán ver bien, lo podrán ver mal, es una política y al menos esa es la explicación, porque a veces es difícil si no entender por qué vas a pagar por un jugador que en 6 meses queda libre y podés solamente negociar el contrato del mismo, pero a mí me parece respetable, sobre todo porque después hay otros clubes, como por ejemplo Estudiantes, que con el caso Rollheiser no se comportó de la misma manera. Estudiantes sabía del conflicto que existía entre el juvenil de River y el club y bueno, se mantuvo al margen, esperó a que Rollheiser terminara la relación contractual con River y después negoció, lo llevó libre. Entonces, si está bien, está mal, esas son las cosas que lo dejo a criterio de cada uno. Yo celebro que River se comporte con códigos, por llamarlo de alguna forma. Ahora, obviamente, me molestaría cuando del otro lado no existe la misma, digamos, la reciprocidad del comportamiento. Bueno, con Banfield nunca hemos tenido problemas y bueno, yo creo que también por eso es que está justificado ese resarcimiento económico. Milton Casco, defensor que viene de Newell's, firmó por 3 años a cambio de 3 millones de dólares por el 85% del pase. Y en esta transacción estuvo la cesión de Lucas Boyé, otra cosa también que viene muy en comunión con la gestión, ya sea de Enzo Francescoli o de la dirigencia Donofrio o ahora Brito. La cesión de juveniles. Bueno, hay que decir en ese caso que Boyé era un jugador con muchas condiciones, sobre todo en las inferiores, pero que en River le estaba costando. Finalmente después en Newell's se pudo asentar un poco más, en Newell's fue transferido al exterior, pero digamos que tampoco es que se le escapó la tortuga en el sentido de que después no es que Boyé terminó siendo un jugador que la rompió toda, o sea, está haciendo carrera en el exterior, sí, un buen jugador, sí, pero no era tampoco un distinto, o al menos no cuando llegó a la primera división. La cuestión es que River pagó, entonces, como decía, 3 millones por el 85% más la cesión de Boyé, y ahí es cuando empezamos a ver también la generosidad de River para ceder a sus juveniles, que es un poco lo que yo venía diciendo en otro video que hice acerca de se van los pibes, que si no lo vieron los invito a que se fijen, porque a lo mejor puede ser interesante o puede reforzar entonces la opinión de lo que estoy diciendo ahora. Vamos a pasar entonces ahora a la llegada de 3 históricos. Uno, Lucho González, que vino del Al Rayyan de Qatar, vino libre, o sea que a River no le costó un centavo. Después tenemos a Pablo César Aimar, que también vino libre del fútbol de Malasia. Y después tenemos a Saviolita, que también vino en calidad de libre, firmando por 1 año. Bueno, en los casos de estos 3, que sobre todo en semanas previas a este último fin de semana estuvimos escuchando y haciendo muchas críticas sobre jugadores ya entrados en edad, sobre cómo River no puede dejar o soltar a los héroes de Madrid y demás. Yo quiero decir una cosa, cuando nosotros les pedimos a los jugadores sentido de pertenencia, a mí me parece que los clubes también tienen que tener ese sentido de pertenencia y por eso a mí me parece bien repatriar a hijos de la casa. Y en este caso, obviamente, estoy hablando específicamente de Saviola y de Aimar, que nacieron del club. En el caso de Nacho González, vino de Huracán, pero el tipo se identificó muchísimo con River. Entonces yo no lo veo mal. Obviamente y lamentablemente fueron apuestas que no sirvieron, sobre todo la de Javier Saviola y la de Aimar, porque me parece que llegaron por lo menos 1 año muy tarde, pero bueno, se les dio la posibilidad de retirarse en el club,
lo hicieron y yo la verdad que lo veo bien porque aparte estamos hablando no de ex jugadores nacidos en la casa de River, pero estamos hablando de grandes figuras del fútbol, ya sea de selección, River Plate, los dos supieron tener una larga carrera en Europa, entonces yo por lo menos celebré en su momento que vinieran, así fuese de forma simbólica por lo que decía antes. El club tiene que tener sentido de pertenencia con jugadores hijos de la casa que le dejaron mucho a la institución, no solo de lo futbolístico, pero sino de lo económico, porque en ese momento Saviola hasta había sido la venta, más cara en la historia del club, hasta que después, bueno, llegaron otras. Y bueno, el último que queda en este libro de pases es Lucas Alario, quien vino de Colón de Santa Fe. Por este jugador River desembolsó 2.6 millones de dólares. Y bueno, no solamente que Alario fue fundamental en el tramo final de la Copa Libertadores, convirtiendo en las semifinales, como dije antes, convirtiendo un golazo en la final, en un partido que estaba recontra trabado hasta ese momento. Después Alario también tuvo un buen mundial de clubes, dándonos prácticamente la clasificación a la final en otros partidos que también se nos habían complicado. Y bueno, un delantero pero espectacular. A mí siempre me encantó Alario porque a pesar de ser grandote y medio tosco, pero el tipo tenía una habilidad increíble con los pies, no era solamente un goleador, sino que el tipo sabía y mucho. Alario, como recordarán, se terminó yendo en el 2017 ejecutando la cláusula de rescisión por 18 millones de dólares. La cuestión es que Alario estuvo entonces con esa cláusula, con esa ejecución de la rescisión, se puso ahí arriba en el top de los jugadores más caros vendidos por River. Y bueno, si bien no se fue en las mejores condiciones, pero el tipo le dejó al club una banda de dinero, sobre todo teniendo en cuenta que River pagó lo que acabo de decir, 2.5 millones. Entonces, a nivel negocio fue espectacular y a nivel rendimiento futbolístico también. Así que me parece que no hay mucho por objetar de la llegada de Lucas Alario al club. Ustedes en todo caso me dirán después en la caja de comentarios si discrepan. Bueno, con esta forma entonces ahora terminamos las incorporaciones del año 2015 y vamos a pasar al primer semestre del 2016. Y bueno, en este año River ya había salido campeón de la Libertadores a fines del 2015. Para el 2016 la gran tarea de Gallardo y de la dirigencia de River era suplantar el alejamiento de Craneviter, quien se había afianzado en el puesto. Cabe recordar que a pesar de la partida de Craneviter, todavía teníamos a Leo Poncio. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque llegaron dos volantes centrales en el mercado de pases del primer semestre del 2016. Uno fue Arzura, quien vino de Tigre, y el otro fue el chico Nico Domingo, nacido en las inferiores del club. Entonces, arrancando por el ex Tigre, bueno, en su momento Arzura tenía 22 años, River pagó 1.6 millones de dólares por el 60% del pase, finalmente el jugador no se pudo asentar en el club y así como llegó se terminó yendo. En el caso de Nico Domingo, vino desde Banfield, había tenido una muy buena temporada con Matías Almeida en Banfield, eso hay que destacarlo. ¿Y por qué digo? Porque Nico Domingo sinceramente nunca fue uno de mis favoritos en las viejas épocas cuando debutó a mediados de los 2000 en River. ¿Se acuerdan? Nico Domingo debuta con Abel Airas, de hecho vivían juntos en un departamento en Palermo y bueno, es un jugador que muy voluntarioso, que hizo buena carrera, como dije recién, en Banfield, que también le fue bien en Independiente, pero en River me parece que siempre es como que le costó un poquito más. Sin embargo, bueno, siendo alternativa y rueda de auxilio de Poncio, me parece que estaban bien. Pero bueno, sin irme mucho de las ramas, River paga por Nico Domingo $600.000, de los cuales 350 fueron para Banfield y 250 para el jugador. ¿Por qué? Porque es un mismo caso similar al de Bertolo. El jugador estaba por quedar libre y sin embargo termina llegando a River. Entonces River, en vez de pescarlo libre, le paga un resarcimiento a Banfield y otro al jugador. Bueno, acá es donde quiero hacer una aclaración. Porque ya dije antes cuál es la política generalmente de River de no romper relaciones con los clubes. Entonces, bueno,
te puedo entender los $350.000 para Banfield. Lo que me llama un poco la atención son los 250 para Nico Domingo, porque eso ya es de negociación directa con el jugador. Entonces vos podés negociar, me parece a mí, obviamente desde este humilde banco donde estoy sentado, no pretendo tampoco enseñarle a Francescoli ni a los dirigentes cómo tienen que negociar, pero me llama un poco la atención, o al menos sí merecería preguntar por qué se le paga al jugador un resarcimiento cuando en definitiva vos podés negociar un contrato y el jugador es el que puede definir en todo caso si quiere llegar a River o si quiere continuar su carrera en otro equipo. Bueno, la cuestión es que Nico Domingo vino bajo esas condiciones y como dije, yo creo que como rueda de auxilio de Poncio estuvo bien. Esos fueron los dos primeros jugadores, entonces de los 5 que llegaron en el primer semestre del 2016. El tercero fue Nacho Fernández, mediocampista que venía de Gimnasia de La Plata, a cambio de $2.100.000 por el 75% del pase. Bueno, yo creo que Nacho está ahí arriba también entre las grandes incorporaciones, sobre todo por los logros que vinieron después. Y aparte de $2 millones por un jugador de la calidad de Nacho Fernández, a mí me parece que ni vale la pena discutirlo, sobre todo que también se ganó dinero con la primera venta de Nacho al fútbol brasileño. El cuarto jugador fue el de Iván Alonso y este fue otro signo de interrogación en su momento, porque lo particular de este jugador es que debe ser, si vemos en los libros de historia del club, el jugador más maduro, por no decir viejo, que llegó al club. Alonso tenía 36 años cuando Gallardo decide que se integra al plantel de River, venía del fútbol uruguayo, Gallardo ya lo conocía de Nacional, y llamaba la atención, porque ¿para qué querés a Alonso? Bueno, River pagó $260.000 para traerle al jugador, con lo cual tampoco fue un desembolso de dinero descomunal. Y yo creo que el jugador cumplió, o sea, nunca vino para ser el 9 de River, vino también para ser alternativa y a mí me parece que el tipo tenía un olfato goleador muy bueno, físicamente respondió, fue clave en la final contra Rosario Central, esa famosa final 4-3, donde Batalla estaba haciendo todo lo posible para que la perdamos. Bueno, gracias a Lucas Alario y al gol final de Alonso, pudimos levantar esa copa que nos terminó clasificando a la Libertadores siguiente. Y bueno, yo creo que sin ninguna duda estuvo también justificado, digamos, fue una incorporación simpática, pero el jugador dejó un buen sabor, me parece a mí. Yo creo que nadie puede discutir mucho sobre el desempeño de Alonso en River. Y bueno, el último jugador que llegó fue Andrés D'Alessandro, que vino por un préstamo de un año a $400.000. D'Alessandro quería volver a River antes de retirarse. D'Alessandro quería por lo menos jugar en River un tiempito más y después retirarse en Inter de Porto Alegre. Los brasileños lo dejaron y bueno, D'Alessandro vino y si bien fue de menor a mayor, le costó bastante físicamente, tuvo unos encontronazos con Gallardo, pero sobre el final el ex River, el ex juvenil de River, terminó haciendo un buen papel. También salió campeón con el club y bueno, como dije antes, un hijo de la casa, yo los traigo siempre o casi siempre, a no ser que haya pasado algo extrafutbolístico, pero siempre tienen que volver y fue para mí lindo tenerlo a pesar de que mucha gente no se olvidó de la actitud de Alessandro, sobre todo en aquel famoso partido contra San Lorenzo, con Ramón como director técnico de Alessandro dentro de la cancha, festejando juntos como nos dejaban afuera de la Copa Libertadores. Pero bueno, todo eso pasó y yo creo que uno nunca dudó del amor de D'Alessandro por River. Yo de hecho, estando en Miami, habíamos visto el partido con D'Alessandro y la filial de Miami en South Beach. Y el tipo estaba con la familia, los hijos, y llevó a la mujer con los hijos a ver el partido. Imagínate, podés elegir, sobre todo siendo D'Alessandro, cualquier lugar de Miami donde ver el partido sin que te rompan las pelotas. El pibe fue ahí, se le pasaron pidiéndole autógrafos toda la noche, a punto tal que él termina mandando a la mujer y a los hijos al hotel, porque para ellos era mucho, y el pibe se quedó ahí, se sentó en la barra, estaba tomando
una cerveza y firmando autógrafos, sacándose fotos, una paciencia admirable. Y bueno, nada, yo siempre por lo menos lo recuerdo con cariño a un jugadorazo como D'Alessandro. Así, esas fueron las incorporaciones desde del primer semestre del 2016 y ahora vamos a pasar al segundo semestre, donde llegaron 7 jugadores en total. Y bueno, acá en el segundo semestre, entonces desde el 2016, es cuando ya sí se empezó a hacer un poquito más de agua, porque de las 7 incorporaciones que llegaron, la mayoría no rindieron. Y arrancamos. El primero entonces fue Luciano Lolo, que venía de Racing. Cabe destacar que Lolo en ese momento la estaba rompiendo toda, pero se había lesionado. Y esto los dirigentes lo sabían y esto Enzo Francescoli también lo sabía, que obviamente se lo hicieron saber a Gallardo. Gallardo les dijo, quédense tranquilos, yo lo puedo recuperar. El pibe tiene muchas condiciones, lo necesito. Bueno, River terminó pagando $3,5 millones por el contrato. Y bueno, vivió en la camilla, así que de Lolo no pudimos ver absolutamente nada. Obviamente se perdió el dinero, y así ese fue el paso de Lolo, que estuvo más en River Camp tratando de recuperarse que adentro de la cancha. El otro fue Bologna, caso similar al de Chiarini, es un arquero que vino para pelear un puesto. Ahora, ¿qué pasa? Que ya en el 2016 ya estábamos viendo la salida de Barovero. Entonces, acá es también cuando en el puesto del arquero se empieza a vivir una transición que ya sería durante el 2017 con Batalla, Bologna, perdón, se me hizo una laguna mental, y bueno, quien vendría después, que es Germán Lux, que está después en la lista. Pero bueno, el arquero de Bologna firmó un contrato por 2 años, llegó libre desde Gimnasia, entonces también me parece que es un arquero que uno lo recuerda con cariño, que siempre respondió, que fue sobrio, que nunca fue descollante, pero me parece que uno nunca lo vio a Bologna como en el de papel de arquero principal del club. Después tenemos a mediocampista central Iván Rossi, también proveniente de Banfield, por el cual River pagó $3 millones por el 100% de la ficha y se hizo un contrato por 4 años, que finalmente terminó sin poder asentarse en el club, pero como ven, muchos jugadores viniendo de Banfield, y por eso también creo que termina justificándose esta postura de River de dar resarcimientos económicos al club del sur. Por lo menos es lo que veo yo hasta ahora, ¿no? El otro jugador que vino fue el paraguayo Moreira, que también lateral derecho. River pagó $2,5 millones por la ficha del paraguayo y fue un jugador que fue de mayor a menor. En algunas formas medio parecido al caso de Robert Rojas, en el sentido de que cuando estaba en su pico más alto el jugador se lesionó y después nunca pudo volver y afianzarse en el equipo cuando se recuperó de esa lesión. Pero bueno, el jugador por lo menos pintaba bien. Después son los imprevistos del fútbol y por eso yo siempre digo, en el fútbol la matemática no siempre sirve. Puede ayudar para formar una idea o sacar conclusiones, pero tampoco es una fórmula exacta como se puede ver en el papel, porque pasan estas cosas. Un jugador que la viene rompiendo, de repente le sufre una lesión fuerte que lo termina prácticamente separando de la actividad, y en otros casos jugadores que sin hacer mucho, lo poco que hacen es excluyente, único e histórico, y de esos vamos a tener más adelante en la lista. Lo cierto es que, bueno, en el caso de Moreira finalmente se terminó yendo sin pena ni gloria. Otro jugador que vino, y así como vino también se fue el de Marcelo Larrondo, delantero que venía de Central, delantero que prometía muchísimo, que había hecho un sinfín de goles para el equipo canalla, y que en el momento en que River decide adquirirlo, había un equipo de la MLS que lo quería, que era el Montreal, y la idea supuestamente era que el equipo de la MLS lo iba a comprar y después se lo iba a ceder a River. ¿Qué pasa? Que River termina negociando directamente con Central, se cae el pase con la MLS y entonces River lo que hace es termina pagando $2,5 millones por el jugador,
netos, en total fueron más de 3 millones lo que terminó pagando, más un 10% de una futura venta, que bueno, finalmente no se terminó produciendo porque el jugador también vivió roto durante todo el proceso. Pero lo llamativo acá era que River, a pesar de adquirir al jugador, comprarlo, el jugador no estaba a préstamo, Central había puesto en la cláusula que River tenía que pagarle un resarcimiento económico si el jugador enfrentaba a Central en los próximos 2 partidos una vez incorporado el jugador al club de Núñez. Y esto a mí me llama la atención, no de que me parezca algo abominable, pero nosotros ni siquiera podemos hacer que los jugadores que damos a préstamo jueguen o no jueguen contra nosotros. Y de hecho destacaba el otro día cómo nos metieron goles pibes que son juveniles de River que están en otros equipos, y nosotros aceptamos cláusulas de jugadores que estamos comprando que van a ser 100% de River, de que no pueden jugar contra su ex club. Raro, pero bueno, este es el único caso atípico que fue así de esa forma y por eso lo destaco. La cuestión es que, como dije antes, Larrondo estuvo más tiempo lesionado y es curioso que en este mismo mercado de pases tuvimos a Lolo y a Larrondo, una dupla que estaban agarrados de la mano en las camillas de la clínica y no dentro de la cancha. Pero bueno, el otro jugador que vino en ese mercado de pases fue Arturo Mina, ecuatoriano, jugador de Independiente del Valle, que si se acordarán ustedes, nos pintó la cara en el 2016, eliminándonos sobre todo en el partido de allá. En el partido del Monumental, River le tuvo que haber hecho 50 goles. No entiendo cómo ese partido terminó solamente 1-0. La cuestión es que River quedó eliminado y Arturo Mina fue fundamental en esa Copa Libertadores, donde los ecuatorianos terminan perdiendo la final contra Nacional de Medellín, el equipo donde estaba Franco Armani. Entonces, bueno, el jugador vino por 2.6 millones por el 70%, finalmente mostró cosas interesantes, hizo un gol en un superclásico, pero bueno, River terminó perdiendo por el colombiano aproximadamente $1 millón. La ficha no rindió y bueno, fueron también, como dije, un mercado de pases complicado para el millonario en esta época. El otro jugador que vino fue Denis Rodríguez. El chico es primo de Maxi Rodríguez, jugador de Newell's. Vino por un monto total de 1.7 millones de dólares y bueno, tampoco, el pibe no rindió, no pasó nada con el chico y bueno, así es como terminó también en la nada. River no pudo sacar ningún rédito económico de él. Y ahí fue entonces cuando terminó el segundo semestre y en total el 2016 para River con un primer mercado de pases positivo dentro de todo y un segundo mercado de pases que creo que fueron de los peores de la gestión Francescoli / Donofrio / oficialismo / Marcelo Gallardo. Ahora vamos a pasar al 2017. Dos incorporaciones nada más. Una, el de Auski, delantero que venía de Estudiantes, y que River pagó 2.7 millones más la cesión a préstamo por Augusto Solari. Y acá vemos otra vez, por segunda vez, esta conducta de dar dinero más un chico de las inferiores. Solari, que ya venía jugando en el primer equipo, pero que no era sinceramente de los más protagonistas. Entonces, bueno, Marcelo Gallardo vio con buenos ojos que Augusto Solari se fuera para Estudiantes. La cosa es que trajimos al delantero y bueno, si bien tenía un par de... A mí me hacía acordar un poco al Tecla Farías, que también vino de Estudiantes, pero bueno, nunca se pudo terminar de afianzar. Y el otro jugador que vino en ese mercado de pases fue Ariel Rojas, que ya lo habíamos tenido previamente. Fue uno de los jugadores que se fueron libres en su momento, entonces hubo un poco de controversia. La cuestión es que cuando Rojas vuelve a River, vuelve también en calidad de libre y eso ya hizo entonces que se vieran con buenos ojos. Hay que recordar que en esta gestión se fueron libres también Bangioni, se fue libre también Carlos Sánchez. Bangioni quiso volver en su momento, pero bueno, el caso de Bangioni fue un poco diferente porque se lo trató de convencer, el jugador no quiso renovar, se fue al Milan y después ya cuando quiso volver, obviamente a River no le gustó la postura que tuvo el defensor
ex Newell's, y bueno, la vuelta de Bangioni nunca se concretó. Pero sí la de Rojas, que fue un jugador que con el momento de irse era una pieza clave para el funcionamiento de Gallardo. Y en su segunda vuelta, si bien no jugó mal, pero no fue lo importante que había sido en el pasado, y por eso es que terminó siendo segunda opción desde el banco de suplentes más que un titular afianzado en el primer equipo de Gallardo. Entonces, bueno, ahí esas fueron las dos primeras incorporaciones en el primer semestre del 2017. Atención, porque ahora en la segunda mitad del 2017 es cuando ya empezamos a tener jugadores de peso que terminaron siendo fundamentales en el funcionamiento de Marcelo Gallardo y en los logros más importantes en el proceso del muñeco y en la historia del club. En este mercado de pases tenemos la incorporación de Javier Pinola, defensor que venía de Rosario Central, por el cual River termina pagando 2.6 millones de dólares, y el jugador resignó $1 millón que Central le debía para poder venir al club. También vale destacar que era un jugador pretendido por Boca en su momento, pero bueno, Pinola siempre fue hincha de River, fanático de River, y quería cumplir su sueño. Lo cierto es que vino y fue uno de los primeros jugadores también apuntados por el tema de la edad. ¿Por qué? Porque se estaba pagando una cifra importante, no era como el caso de Alonso, y era un jugador que ya no iba a tener posibilidades de valor de reventa. Ya era un jugador que había jugado en Europa, o sea que ya su carrera estaba hecha y esto llamaba un poco la atención. Sin embargo, bueno, como dije antes, no es matemática y no todo valor está fijado por el dinero, y creo que el valor deportivo que Pinola le aportó a River terminó justificando con creces la incorporación. Otro jugador fue Germán Lux, como dije antes. Germán Lux formó parte de este proceso de transición y vacío, digamos, de arqueros entre Trapito Barovero y Armani, donde tuvimos que lidiar con Augusto Batalla en el arco. En 2017 finalmente Lux le termina ganando el puesto, pero bueno, Lux tampoco llegó a brindar las garantías que necesitábamos. Si ustedes recordarán, River termina quedando afuera en las semifinales de la Copa Libertadores contra Lanús, ese famoso partido jugado en el sur, donde si bien uno no puede achacarle a Lux el tema de goles puntuales en ese partido donde nos comimos 4, pero como yo siempre decía, es un arquero que no te salvaba nunca. Entonces, bueno, fue un año complicado desde ese aspecto. También, bueno, recordar, porque como dije antes, en el caso de Camilo Mallado, Martínez Cuarta, pastillas contaminadas que terminaron dando doping positivo en algunos jugadores del plantel, y eso también tiñó de sospecha la eliminación de River. Copa Libertadores, donde se instaló por primera vez el VAR, y el VAR que no vio una trompada a Pinola justamente en la mitad de la cancha, una jugada que termina derivando en uno de los goles de ellos. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas y tampoco me quiero adelantar, porque otro jugador que llegó en ese mercado de pases fue el gran Enzo Pérez, jugador que venía de Valencia, jugador por el cual Valencia 3 años atrás, antes de adquirirlo, había pagado ni más ni menos que 25 millones de euros. Sin embargo, el jugador de por aquel entonces 31 años llegó viniendo a River por 3.5 millones, terminó firmando por 3 temporadas en aquel momento, y bueno, obviamente uno de los históricos, a punto tal que hay varios videos en este canal que estaban hablando justamente de el ascenso de Enzo Pérez a la bandera de River, y bueno, las cuestiones de lo que ustedes ya saben, que ahora el ex capitán millonario está en Estudiantes, y vamos a ver cómo termina su historia en el fútbol de primera división, uno creyendo que este va a ser ya su último año de carrera. Pero bueno, Enzo Pérez, autor de la frase "inventaron el VAR para cagarnos", llegó en el 2017 ya con un Poncio que empezaba a sentir los años, y bueno, de a poco se iba afianzando en el equipo. Otro jugador que llegó en ese mercado de pases del 2017 fue Rafael Santos Borré, chico que por aquel entonces tenía solo 21 años, que venía del Atlético de Madrid, que River
termina comprando el 50% del pase por 3.5 millones, jugador que no era tenido en cuenta en España. Sin embargo, viene a River, Gallardo lo revaloriza completamente. El tema de Borré, que también lo hemos discutido en otro momento en el canal, es que cuando River tenía que renovarle, tenía que adquirir otro porcentaje, otro 20% de la ficha por otros 3.5 millones de dólares, y River para ese momento estaba apretado económicamente. Hay que recordar que el contrato de Gallardo y las renovaciones de Gallardo no eran baratas, más cuestiones de los premios que tenía todo el equipo de trabajo, o sea, mantener la estructura de Gallardo para River le afectaba mucho desde el tema de poder incorporar para los refuerzos, sobre todo para una gestión como la de Donofrio barra Brito, que fue siempre muy ordenada desde los números. Entonces, era un esfuerzo que River no podía afrontar, el de Santos Borré, si quería poder seguir pagando en tiempo y en forma los otros compromisos económicos que tenían, por ejemplo, con el cuerpo técnico o con figuras de peso en el plantel, como Poncio, como dije recién, Enzo Pérez y demás. La cuestión es que Borré se termina yendo libre. El jugador tuvo la gentileza de resignar una deuda que el club tenía con él, y por eso es que se dice, bueno, no se fue de libre, dejó dinero. El tema es que nunca quedó claro cuánto fue ese dinero. Si ustedes le preguntan a Brito, Brito les va a decir $900.000. Del otro lado, aparentemente estaríamos hablando de $500.000, tal vez un poco menos, entonces no se sabe exactamente de cuánto era la deuda ni de cuán grande fue el gesto de Santos Borré. Lo cierto es que, bueno, así sean $300.000, así sean $200.000, así sean $100.000, el jugador no tendría por qué haber resignado nada. Entonces, bueno, por lo menos resignó. Lo que más le achaco yo a Borré fue el haber jugado con River ahora en este mercado de pases, cuando supuestamente iba a volver y no volvió. Pero bueno, tema para otro video. Otro jugador que vino en ese mercado de pases fue Nico de la Cruz, mediocampista ofensivo que venía del Liverpool de Uruguay, jugador representado por Paco Casal. ¿Y por qué hago esto? Porque es cuando se empezaba también a decir negociados, ¿quién es este pibe? Sobre todo de la Cruz no tuvo un arranque muy prometedor, se veían pinceladas del jugador, pero era muy irregular, también problemas de conducta, era un jugador, ¿cómo se puede decir? Un poco con carácter complicado. Y bueno, la cuestión es que River termina pagando $4 millones por el 30% del jugador, y después se queda con los derechos federativos, pero a medida después que de la Cruz se iba quedando, River fue adquiriendo más porcentajes, a punto tal de que, bueno, después, ahora se acaba de ir Nico, y bueno, le terminó dejando dinero. La operación terminó siendo por 18 millones, con lo cual terminó siendo un muy buen negocio. Pero aparte de lo económico, también cabe destacar que Nico de la Cruz terminó siendo uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, pieza clave en River. Si bien no siempre se pudo traducir a festejos deportivos, porque yo no recuerdo sinceramente un gran partido de Nico de la Cruz en un River Boca, por ejemplo, pero bueno, estuvo en Madrid, o sea, formó parte del grande plantel de River, y me parece que discutir a Nico de la Cruz muy pocos lo podrían hacer, y pocos serían los argumentos para discutir a Nico de la Cruz y una incorporación como tal. Lo cual, bueno, acá es donde se le puede dar un poco la derecha a Francescoli también, cuando pone el ojo en jugadores que uno, por ejemplo, no tiene, porque no se mira mucho el fútbol uruguayo, y menos equipos como el Liverpool. Pero bueno, a veces por eso es que hay que o confiar o esperar hasta el final de la película para poder tomar una decisión certera de si estuvo bien, si estuvo mal, o si hubo algo raro. Creo que en el caso de Nicolás Cruz, como dije recién, fue todo saldos positivos, marcó todos los casilleros de lo que una incorporación debería ser: juventud, rendimiento, revalorización económica, logros deportivos. No se le puede pedir nada más ni al jugador ni a la comisión, en este caso directiva, me parece a mí. Y el último jugador de este mercado de pases fue Marcelo Sarachi,
últimamente recordado porque pasó a jugar a la vereda de enfrente, pero lo curioso de este caso, que me parece que es otro pleno de Francescoli, es que el chico en ese momento tenía 19 años, lateral por izquierda, no jugó mucho, venía de Danubio, de Uruguay. River lo paga 2.5 millones de dólares por el 90% del pase, pero lo terminan vendiendo en 12 millones. O sea, River en el paso de 6 meses termina siendo casi dólar más, dólar menos, 10 millones de dólares de ganancia por un jugador que jugó, o sea, cumplió, no era malo para nada y que bueno, se lo convirtió en dinero, fue una transacción prácticamente, pero también uno, dame de esas, que vengan por 6 meses, te dejen 10 palos en la caja y después se vayan, hagan su carrera y sobre todo sabiendo que lamentablemente Sarachi terminó sin poder rendir, estaba en el fútbol de Grecia. Boca lo quiso repatriar en momentos en que River había convencido a Colidio, entonces era como la venganza de Román, bueno, ahí está Sarachi, que no le puede ganar el puesto a Fabra todavía. La cuestión es que, bueno, yo no le guardo ningún rencor a Sarachi estuvo festejando en Madrid, hay evidencia de eso y uno cree que su cariño sigue estando con la banda, pero bueno, allá él cumplió su función que fue la de dejarle dinero a River y dinero que en definitiva sirvió para traer otros jugadores en el siguiente paso mercado de pases. Pero bueno, otro jugador que también fue súper clave en el 2017 fue el gran Nacho Escoco, delantero que vino de Newell's, que firmó contrato por 3 años por la cifra de $2.200.000 limpios para el club. El jugador resignó $600.000 para venir a River y bueno, nada, Nacho es un jugadorazo. Lamentablemente se lesionó para la final contra Boca en el 2018, pero bueno, partidos como contra el Wisterman, el gol que mete en la Supercopa del principio del 2018 contra los Bosteros, goles en la Bombonera, una calidad impresionante. Esto fue una incorporación de puta madre, que yo también dije en su momento, era ya medio grande, no tenía valor de reventa, pero no hacía falta, sinceramente, revenderlo. Lo único que lamento de Nacho Escoco es que se haya ido en plena pandemia y no lo hayamos podido despedir en la cancha como se merece, pero bueno, él siempre va a tener un lugar en el club. Él es parte de River, más allá de que también sea muy querido en Newell's, y es uno de los tantos jugadores queridos por las dos instituciones. Él, Ortega, jugadores que dejaron huellas, sinceramente, y un gran cariño. Esta parte del video la podría estar haciendo tranquilamente parado, de pie, porque la cantidad de los jugadores que vinieron en este primer semestre del 2018 fueron glorias para la historia de nuestro club. Estos fueron ni más ni menos que Franco Armani, el Oso Prato, Bruno Zuculini y el gran Juanfer Quinteros. O sea, miren los 3 nombres que terminó tirando, y si bien Zuculini corre bastante más de atrás en esta categoría de glorias del club, pero fue un jugador que más allá de nunca haber sido titular indiscutido, siempre fue fundamental en el vestuario y por eso lo trataron de retener varias veces. Fuera Gallardo, después la dirigencia, el propio De Michelis trató de hablar con él para ver si se quería quedar. Pero bueno, la cuestión es que con estos nombres prácticamente no hay mucho para decir. Igual los vamos a ir repasando uno por uno. Franco Armani, arquero que venía de Nacional de Medellín, campeón de la Copa Libertadores. River pagó 4 millones de dólares por su ficha. Nosotros veníamos de un año complicado en esa transición que ya mencioné antes de arqueros con Augusto Batalla, Germán Lux. Creo que la gente en ese momento imploraba por un arquero porque se sabía que no se iba a poder salir campeón de la Copa. Bueno, ¿qué arquero trajeron? Arquero que fue fundamental en la Libertadores 2018, que también fue fundamental en esa final de Supercopa contra Boca en Mendoza. Y bueno, el tipo terminó ganándose un lugar en la selección. Miren lo bueno que fue ese año. La cuestión es que el final del contrato de Armani está por llegar a su fin. En diciembre del 2024, Armani va a terminar de ser jugador de River, a no ser que decida renovar, pero no creo, porque se quiere retirar en Colombia. Y sinceramente nadie puede, creo yo,
criticar esta acción, ya sea de parte del jugador como del club, por renovarle, porque me parece que así no lo hayamos podido revender. Armani pagó con creces cada dólar que se puso por él. Un caso similar también fue el de Lucas Prato que representó una ingeniería económica importantísima para River, la incorporación más cara en la historia del club. River pagó 14 millones de dólares al San Pablo para traer a un delantero que ni siquiera es de características que a la gente de River o al mundo de River le gustara. El típico centro delantero, grandote, tosco, goleador de área chica, por lo general en River no despierta muchos aplausos. Bueno, ¿qué decir del Oso Prato después de los 2 goles que metió, uno en la Bombonera en la final de ida y la otra ni más ni menos que en el Bernabéu cuando River estaba perdiendo 1-0? Yo creo que con eso también Prato termina justificando cualquier tipo de dinero que se le pudiera haber dado. Prato finalmente terminó rescindiendo su contrato con River. Ustedes se acordarán que primero se fue a préstamo a Holanda. River estaba teniendo muchos problemas para pagarle el contrato, más allá de lo que había pagado por su ficha, y por eso se lo tenían que sacar de encima si el jugador no jugaba, aparte no estaba contento. El club holandés se hizo cargo de su sueldo por el tiempo que jugó ahí, pero bueno, cuando volvió Prato, porque al final se rompe la rodilla, los holandeses no hacen uso de la opción de compra y cuando el jugador vuelve, River termina rescindiendo contrato con Prato en común acuerdo. Y bueno, nada, si bien nunca se pudo vender ni siquiera un porcentaje de su pase, como dije ya varias veces en este video, la matemática no siempre es 1 más 1 igual a 2 en el fútbol. Yo creo que nadie puede decir que Prato estuvo mal traído. El otro jugador que también dejó una huella importantísima en la historia del club fue Juanfer Quintero, jugador que vino sin que uno sinceramente lo conociera mucho. De hecho, acuérdense que periodistas como Pablo Carroza habían tenido problemas con medios colombianos porque lo habían destruido a Juanfer de antemano. Hubo otro periodista que no me acuerdo ahora quién fue, que también lo asesinaba a Juanfer Quintero por su mala reputación de jugador que le gustaba la noche, la joda, las fiestas. A ver, últimamente cualquier jugador que venga de Colombia viene con esa reputación. Lo cierto es que Gallardo sacó lo mejor de él. Uno se acuerda cuando Gallardo le decía al costado de la cancha, hacete cargo, hacete cargo. Bueno, miren si Juanfer se hizo cargo de todo, que con ese zurdazo que metió en el ángulo, Andrada todavía está de tratar de entender por dónde pasó esa pelota, pero bueno, un ídolo, un genio, un distinto, un jugador con una categoría impresionante, que lamentablemente vino después otra vez, se fue porque hubo un problema con el tema de la cobranza en dólares que él quería, ahora está en Racing, pero bueno, a Juanfer uno lo mide por el valor económico, sino que lo mide por el valor deportivo y por la gloria que representa Juanfer en River. Lo cierto es que River pagó un préstamo por un año de 300.000 euros con una opción de compra de 3.5 millones por el 50%, así que imagínense si está bien pago o no. Como dije antes, es impagable lo que Juanfer dejó en el club. Y Bruno Zuccolini, que vino por 3.200.000 euros, más un 40% de los derechos económicos del jugador, venía del Hellas Verona, y bueno, como dije, fue un jugador que cuando se lo necesitó, entró, tuvo altibajos, su mejor época creo que fue, no me acuerdo en qué año Gallardo lo empezó a usar, que llegaba mucho al gol, ahora se me hizo una laguna, pues ustedes ven todo esto editado, pero ya hace como 4 horas que estoy sentado acá hablando. Pero bueno, la cuestión es que Zuccolini tuvo más valor desde el vestuario que dentro de la cancha y bueno, nada, terminó no renovando en el club.
Ustedes, esto se lo dejo a criterio de ustedes, si me dicen que Zuculini si cumplió o no cumplió, o si fue una buena compra o no. Yo creo que si lo analizamos fríamente de los números, no, porque no rindió nunca, nunca fue titular indiscutido. Diría que sí, por lo importante que fue en el vestuario, porque aparte es un jugador que hasta el último minuto siempre trató de dejar enseñanzas a los chicos, y el caso más reciente fue que Zuculini fue el que le fue a hablar a Echeverri después de que salieron campeones contra Central, donde el chico había tenido declaraciones inoportunas, y sin embargo no fue Enzo Pérez el que le habló, lo agarró Zuculini y le hizo entender el error que había cometido y lo importante que es River como para declarar cosas como las que declaró. Pero bueno, en definitiva, como dije recién, quedarán ustedes a ver qué valor le dan a gente que asumen roles importantes afuera del rectángulo de una cancha, y si para ustedes creen que eso cuenta o si solamente cuenta lo que hagan dentro del campo de juego. Lo cierto es que esas fueron las 4 incorporaciones del 2018, porque en el segundo semestre no vino nadie, pero bueno, fue el año tal vez más glorioso en la historia del club. Yo creo que sí, que no me queda ninguna duda. Ustedes me dirán si piensan lo contrario. Y así de esta manera ya entramos en el 2019, año donde vino Robert Rojas, Matías Suárez, Angelieri y Jorge Carrascal, el colombiano. Bueno, todos buenos jugadores. Robert Rojas, hemos hablado varias veces de él en este video. Matías Suárez, un jugador distinto, de los mejores del fútbol argentino si hubiese sido por las lesiones. Angelieri, muy buen lateral, que lamentablemente se fue en malos términos por haber seguido libre. Y Carrascal, un jugador interesantísimo, un jugador con una habilidad descomunal, que a mí, sin embargo, no me gustaba porque siempre le faltaba algo. El tipo de la actitud te dejaba a mitad de camino. Gallardo lo quería, insistía y finalmente no pasó nada. Se terminó yendo al fútbol ruso, fútbol del cual lo habíamos traído en su momento, bueno, no ruso, ucraniano, pero bueno, la cuestión es que ese fue el paso de Carrascal. No voy a entrar mucho en los montos porque si no ya el video se va a hacer larguísimo y quiero terminar, quiero cerrarlo. Lo cierto es que pasando después al segundo semestre del 2019 vino Paulo Díaz, fue la única incorporación de ese año y bueno, algunos lo quieren mucho, otros no lo quieren. Fue un jugador que sí ha cometido errores, pero jugador de selección, se transformó en jugador de selección chilena a partir de lo que hizo en River y hoy a mí me parece que es uno de los referentes, tiene un altísimo nivel y yo sí creo que va a ser importante este año y en esta Copa Libertadores. Ojalá no me equivoque y ojalá el tiempo me termine dando la razón a mí y no a los que creen que Paulo Díaz no debería ser central de River. Pasando al 2020, bueno, año de pandemia, no hubo incorporaciones. Vamos a ir directamente al primer semestre del 2021, ya entrando sobre el cierre de Marcelo Gallardo, cerca del cierre de Marcelo Gallardo como técnico de River. En el 21 vinieron 6 refuerzos: Palavecino, David Martínez, Jonathan Maidana, Alex Vigo, Agustín Fontana, José Paradela. Bueno, voy a hacer solamente referencia a los casos curiosos de este mercado de pases. Uno es el de David Martínez, jugador que había sido de River, que River se desprende de él y lo termina recomprando a Defensa y Justicia por el valor de 4 millones de dólares. Y uno puede decir, ¿para qué compraste un jugador que dejaste ir? Bueno, quien lo dejó ir fue Gallardo y quien lo volvió a pedir fue Gallardo. Entonces acá a mí me parece que hay culpas compartidas, porque en todo caso la función del manager es dialogar con el entrenador y satisfacer los pedidos del entrenador. Yo ahora creo que si hubiese sido Francescoli le hubiese dicho no, ¿para qué para qué nos hiciste desprendernos de este jugador si ahora lo tengo que pagar 4 millones de dólares? Lo que pasa es que otra vez es muy difícil esta ecuación en el fútbol, porque después tenés un caso como el de Enzo Fernández, que lo vamos a tocar un poquito después, donde termina saliendo más que bien. Entonces, bueno, fue una apuesta que después parecía que iba a salir muy bien, porque Martínez se había afianzado y era muy buena opción
para la saga central de River, pero bueno, después se lesionó y tras la lesión nunca más pudo volver a recuperar el lugar, a punto tal que hoy está relegado, corriendo desde atrás, tratando de ganarse un lugar en un puesto donde está Paulo Díaz, Funes Mori y él. Y el otro caso que llama la atención acá es el de Agustín Fontana, delantero de Banfield, donde River paga 1.7 millones de dólares por el 75% del jugador. Y también un jugador que estaba por quedar libre, sin embargo, otra vez River decide proteger la relación con el club y termina pagándoselo por 1.7 millones, jugador que podría haber negociado directamente en condición de libre. Y esto lo dejo otra vez a criterio. Obviamente Fontana es uno de los casos que salió mal, porque cuando parecía que empezaba a levantar también se lesionó y después quedó completamente relegado. Y bueno, nada, acá por eso estas sí son cosas que uno puede cuestionar o no de la política dirigencial de River. A uno siempre le gusta obrar con códigos, pero una cosa también es obrar con códigos y a veces hay que hacer un poco malo, si se quiere, para los negocios o un poco frío para los negocios, porque tampoco puedes estar dando 2 millones de dólares por todo jugador que ande por ahí dando vueltas en el mercado. Y así pasamos al segundo semestre del 21, donde llegó solamente un jugador, Brian Romero, proveniente de Defensa y Justicia, jugador que no había tenido un buen paso por Independiente, sin embargo en defensa sí le había ido muy bien, jugador que parecía interesante, sobre todo por los pergaminos que venían mostrando los jugadores de defensa. Y también lo interesante de este mercado de pases es que se repescó a Enzo Fernández. Entonces, ahora yo bien, en otro video había dicho incorrectamente que Enzo Fernández River lo había tenido que recomprar por un porcentaje y no fue así. River lo tuvo que repescar, sí, pero lo que expliqué mal en aquel momento fue que River, en el momento de vender a Enzo Fernández al fútbol portugués, tuvo que pagarle a Defensa y Justicia un 10%. Entonces, bueno, imagínense que fue el 10% de ese monto. Prácticamente, quieras o no, fue como una compra, en cierta forma, traer a Enzo Fernández de vuelta desde Defensa y Justicia. Pero bueno, esa fue la única incorporación. Por Brian Romero se pagó los 3 millones de dólares, jugador que había arrancado bien, prometía, pero tuvo un muy mal partido contra Boca en Copa Argentina y a partir de ahí entró en un pozo que ya nunca más pudo salir. Otro gol que se comió fue contra Vélez en el partido de vuelta de cuartos de la Libertadores y después de ahí ya Gallardo no le dio más oportunidades. Finalmente Brian Romero se terminó emigrando a tal que hoy está en Vélez y bueno, también parece estar teniendo un pasar complicado en el club de Liniers. Y bueno, así llegamos al 2022, último año del muñeco, donde llegaron 7 incorporaciones, entre ellas la de Tomás Pochettino, Emanuel Mamana, González Pires, Juanfer Quintero por segunda vez, Elías Gómez, Ezequiel Barco y Andrés Herrera. Bueno, de acá la que realmente llamó más la atención fue el tema de Herrera y Elías Gómez, porque los dos laterales fueron los que más les costó sinceramente asentarse en el equipo. Elías Gómez terminó yéndose a préstamo a Vélez, todavía no se sabe en qué va a quedar, lo mismo que el Yacaré. Es difícil o es temprano todavía para decir si van a justificar o no las compras, parecería a priori que no. La cuestión acá es que estos fueron jugadores pedidos por Gallardo. Si bien no fueron la primera opción de Gallardo, fueron pedidos por el técnico y acá el manager entonces actuó en consecuencia tratando de satisfacer las necesidades del entrenador. Obviamente en un mercado como el argentino que nunca es sencillo porque hay muchos otros mercados que son atractivos para los jugadores de fútbol, entonces es muy difícil competir con la MLS, con Arabia, con Europa, con Brasil. Cada vez se van sumando más mercados que seducen a los talentos, sobre todo argentinos. Entonces, bueno, uno también a veces tiene que tratar de entender lo que es el entorno y todas las cosas que rodean a las situaciones de un jugador. Terminada la época de Gallardo, las incorporaciones que después vinieron con De Michelis fueron las de Enzo Díaz y la de Salvador, mejor amigo Rondón, que, bueno,
Una hubiese sido un disparate, me parece a mí, 4 millones por Rondón, un jugador ya entrados en los 30 años, que si bien supo tener trayectoria en Europa, uno cree que, y sobre todo viendo lo que demostró en River, que no tenía jerarquía para jugar en el club, sin embargo lo había pedido de Michelis, lo trajeron, el monto era 4 millones de dólares, River le pagó 2 millones y finalmente el venezolano terminó rescindiendo el contrato sin cobrar los otros 2 que ya había, que se adeudaba, digamos. Pero sí cobró los 2 millones del primer año que jugó, con lo cual 2 millones de dólares por un solo año de Rondón, ustedes me dirán a mí si valió la pena o no. Ahora también habrá que ver a de quién se le achacaría la responsabilidad, si a Francescoli y a los dirigentes por hacer caso al pedido de Michelis o a de Michelis por haberlo traído, sobre todo teniendo un jugador como Borja, que había venido también en el 2022, me olvidé de nombrarlo, una contratación que también fue de las más caras, está ahí un poco más abajo que las de Prato con 8 millones, pero bueno, hoy parecería que el colombiano va en camino a justificar también la adquisición. Fue uno de los más aplaudidos el domingo pasado, metió 3 goles, la viene rompiendo, tiene un promedio de gol en River impresionante si comparamos los minutos jugados con los goles convertidos, entonces uno cree que por ahora que estuvo bien, vamos a ver también cómo termina. Y bueno, la cuestión acá y la razón por la que hicimos todo este repaso es justamente porque Francescoli termina siendo uno de los máximos apuntados a la hora de analizar el plantel futbolístico de River. Yo sinceramente, y siendo alguien que vivió sobre todo presidencias como las de Aguilar o como las de Pasarela, mismo Daviche Pintado en su momento, que fueron las presidencias de Pintado y de Daviche más conocidas por sacar jugadores de las inferiores que por incorporar. Después las de Aguilar fue la época de incorporaciones de jugadores falopa en su máximo exponente. A mí me parece sinceramente que la labor de Francescoli no es paupérrima. A mí me parece que es buena. Mi saldo, analizándolo, y por eso me tomé la molestia de repasar nombre por nombre, me parece que tiene más cosas positivas que negativas, que sin ninguna duda tendrán cosas negativas, pero como digo, a veces las apuestas salen bien y a veces salen mal. Hablando de apuestas, me olvidé de nombrar a Fonseca, que también es uno por los que, por un lado, se habla de negociado y por otro lado se está hablando de que aparentemente es la nueva revelación, porque cuando uno veía el partido el otro día te hablaban de Fonseca como que parecía que la estaba rompiendo toda. Yo dije, bueno, evidentemente ellos en la cancha estarán viendo cosas que uno por la televisión a veces no ve. Después del análisis, algunos suscriptores también me decían que para ellos se había jugado muy bien y es discutible, por eso esto fútbol es materia opinable. Yo, en cuanto al quite que deriva en el cuarto gol, después de ese quite hay 4 toques más, 5 toques más, entonces como le estaba tratando de explicar a uno de los suscriptores, no me parece que es un quite de recuperación que después el tipo levanta la cabeza y te pone la pelota estilo Redondo o Enzo Pérez, pero bueno, sí, vino de un quite del chico Fonseca y como dije, yo no lo critico a Fonseca, yo de hecho creo que jugó un partido muy interesante contra Barracas, se tiene que acostumbrar y se tiene que sacar un poco la presión y los nervios de encima para no jugar tanto para atrás y tratar de encarar un poco para adelante, pero yo de ninguna manera lo veo hoy como un negociado. Yo creo que puede ser algo interesante y obviamente que es algo atípico, pero no deja de ser tan atípico como el caso Alonso o como por ejemplo el haber traído al Oso Prato. No voy a decir que vaya a tener el mismo resultado, ojalá, pero bueno, me explico, han habido casos en el pasado de jugadores que han sido apuestas y terminaron saliendo bien. De la Cruz, otro jugador uruguayo, o Sarachi, otro jugador uruguayo. Entonces a mí me parece que está la tendencia a decir, uy, ¿por qué tanto jugador uruguayo? Pero también es cierto que los jugadores uruguayos históricamente han rendido en River, por un lado o por el otro. Tenemos también el caso de, por ejemplo, en el pasado, ¿no? De Diogo, que había venido por un préstamo, después, si no mal no recuerdo, se había ido al Real Madrid, y si bien fue una cosa rara que vino y jugó solamente muy poquito, pero era un jugador que también había mostrado. Entonces, a mí me parece que
que no es algo como haber traído, qué sé yo, otros equipos, Boca en su momento que trajo a Tajajara para vender camisetas, River nunca tuvo de esas cosas, pero bueno, sí, igual hay que ver, sobre todo en los últimos tiempos, porque fuera del paraguas protector de Marcelo Gallardo, hay cosas que se hacen más evidentes y yo donde sí le exijo más participación al manager es en el manejo de cosas internas como el vestuario, planificación de pretemporada de la que tal vez en algún momento hablaremos en más detalles, que estuvo a manos de la gerenta general de fútbol, y que bueno, vamos a ver, porque uno tampoco no quiere enfocarse tanto después de haber hablado también de esas cuestiones, no quiere seguir hablando de lo mismo, pero es ahí donde yo le apunto más al rol de manager, sea Francescoli o sea Poncio, pero uno quiere ver a los managers más metidos en cuestiones del día a día y no tanto de lo que sean compra, venta, préstamo de jugadores. Pero bueno, gente, video recontra largo, espero que sepan entender por qué me tuve que tomar el tiempo, porque no quería hablar a la ligera y por encima de algo que a ustedes obviamente les interesa, porque me vienen mencionando el nombre de Francescoli desde hace tiempo y yo desde acá trato de cumplir con los pedidos que me hacen ustedes. Así que quiero que me dejen en la caja de comentarios y me digan qué es lo que les parece. Desde ya, si se suscriben y me ayudan a compartir este video, porque realmente me quedé sin voz, no puedo más, ya ni sé qué pensar. Lo único que puedo estar hablando ahora es de jugadores que entraron y se fueron. Pero bueno, ayúdenme a compartir esto, denle me gusta. Si no se suscribieron, suscríbanse porque paré de parecer una boludez, pero realmente tener que pensar contenido todos los días que sea original y que no sea agarrándose de programas de televisión, de programas de radio, es sumamente difícil y complicado. Y bueno, yo lo hago porque me gusta y quiero que podamos seguir hablando de estas cosas juntos en la comunidad hermosa que estamos hablando y solamente necesito que me ayuden a que seamos cada vez un poquito más para seguir haciendo esto interactivo y para que ustedes también se sientan parte de este programa, porque sin ustedes obviamente yo no podría estar de este lado, estaría sentado ahí en el sillón jugando a la Play. Pero bueno, nada, les agradezco un montón que estén ahí, les agradezco un montón que me sigan escuchando y se sigan prendiendo también a las conversaciones en los comentarios. Y bueno, ya nos estaremos viendo mañana seguramente después del partido entre River y Excursionistas. Les mando un abrazo enorme, se cuidan. Chao.